Buenas tardes, estamos nuevamente en nuestro plan de lectura diario. Y el día de hoy seguimos avanzando en el libro de Éxodo y me gustaría poder reflexionar junto a ustedes algo que me llamó la atención y además de llamarme la atención, una pregunta que me hice también. Si podemos ver, la lectura de hoy es el capítulo 11, que es muy cortito, y el capítulo 12 del libro de Éxodo. Y podemos ver en él la muerte de los primogénitos, la institución de la Pascua, la primera Pascua del pueblo de Israel, una fiesta que representaba algo que el Señor estaba pidiendo. Y es ahí donde me gustaría poder hacer una reflexión de algo que hoy me pregunté. Y es, si es que cualquiera de nosotros fuera Moisés, ¿cómo estaríamos recibiendo toda esta información que había que llevar a cabo? ¿A qué voy con esto? A que muchas veces somos parte de una iglesia, en la cual deberíamos ser parte de una iglesia, por supuesto, pero muchas veces dentro de esa iglesia, cuando recibimos instrucciones, probablemente podríamos no tomarle el peso que debiera una instrucción de parte del pastor, de parte de la autoridad. Y pensaba en esto porque a Moisés se le empiezan a dar instrucciones muy específicas de cada cosa que debía hacer para celebrar esta Pascua. ¿Qué hacemos cuando recibimos una instrucción? Cumplimos estos 3 pasos de escuchar la instrucción, pero no solo escucharla, sino guardarla, retenerla y después hacerla. ¿O nos quedamos solamente en escuchar la instrucción y decir lo bueno que es la instrucción, agradecer a nuestra autoridad lo bueno que es que nos haya instruido en algo y después lo olvidamos? ¿O recibimos la información, retenemos la información y luego ejecutamos? Hay 3 pasos importantes que, como ustedes saben, la iglesia, la casa del Señor, tiene un seminario teológico de 2 años. Y en él cursamos distintos ramos. Y dentro de eso hay un ramo que se llama autoridad espiritual. Y en ese ramo nos enseñan, aprendimos de acuerdo a la palabra, que hay un proceso para cada instrucción, donde uno primero oye la instrucción, luego la guarda y después la ejecuta. Podríamos oír sin guardar, podríamos oír, guardar y no ejecutar. Importante, Moisés está recibiendo información, instrucciones, las cuales llevó a cabo al detalle, tal como Dios les pidió. Veamos las instrucciones que recibimos primeramente de parte de la palabra, pero también a través de nuestras autoridades, nuestros pastores. Veámoslas como aquella instrucción, sugerencia que viene de Dios. Sin temor. Toda instrucción que se respalde por medio de la palabra, tenemos que ser inteligentes, astutos, para escucharla, guardarla y ejecutarla. Luego, en el Nuevo Testamento, tenemos la conocida parábola del perdón. Yo no sé en sus Biblias si les aparece lo mismo, depende de qué versión de Biblia tengan, pero entre el versículo 20 y el versículo 21 hay un título que se llama la parábola del perdón. Y quiero enseñarles algo que probablemente lo haya dicho antes, pero quiero decirlo de nuevo para que lo recordemos. Ni capítulos, ni versículos, ni títulos fueron originalmente escritos. Capítulos, versículos y títulos han sido puestos en el tiempo con el fin de ayudar al creyente a aprenderse los versículos de forma más fácil, a encontrarlos más rápido, a retener la idea principal. Entonces, esta porción tiene como título que, aunque no haya sido escrita originalmente, sino que fue escrita después, como les digo, para ordenar la idea, tiene por nombre la parábola del perdón. Y aquí me gustaría detenerme un poco y hacer una reflexión al respecto de esta parábola. Cuenta la historia de un hombre
que recibe el perdón, rogándole a aquel a quien le debía, le ruega, recibe el perdón, y luego él va y no perdona a otro que le debía a él, que por cierto le debía mucho menos. Y aquí podemos ver la realidad de Dios con nosotros. ¿Quién podría no perdonar sabiendo que Dios nos perdonó a nosotros? Esta parábola está diciendo que Dios nos ha perdonado. A todo aquel que se arrepienta y le pide perdón a Dios, Dios perdona. ¿Quiénes somos nosotros después para no perdonar a nuestro hermano? Si nosotros teníamos una deuda más grande con Dios, debiéramos, por lo tanto, perdonar aquella deuda pequeña que nuestro hermano tiene con nosotros. Recordemos esta enseñanza de Jesús, el perdón. Él nos perdonó nuestros pecados. Nosotros debemos perdonar también las ofensas de aquellos que nos ofenden o que se han burlado de nosotros. En la casa, a veces no es fácil. En el diario vivir, a veces esperamos el perdón, que nos pidan perdón. Pero yo los quiero animar a que tengamos la humildad de entender que si Dios nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar. Porque además la palabra dice que si nosotros no perdonamos a otros, Dios no nos perdona a nosotros. Está ligado, el perdón que nosotros ejercemos sobre otros está totalmente relacionado al perdón de Dios con nosotros. Por otra parte, si a nosotros nos toca pedir perdón, hagámoslo. Cuando cometemos errores, cuando tratamos mal, en la familia, como les decía el ejemplo de la recién, cuando tratamos mal, cuando la hija o la esposa no trata al padre con la honra, con el respeto que se merece, cuando el esposo no trata a la mujer con la delicadeza que requiere, pidamos perdón. Aclaremos situaciones. No dejemos pasar ningún tipo de discusión de unos con otros o malos tratos. Pidamos perdón y perdonemos también. Un fuerte abrazo.